busca conmigo Primera de Corintios capítulo 12. Si no tienes Biblia, pero tienes un teléfono, tienes algo, un medio electrónico, también busca ahí para que sigas lo que estamos viendo aquí. Primera de Corintios capítulo 12, ahí nos quedamos la última vez que estuvimos juntos, pero pon tu marcador ahí, en Primera de Corintios 12, y luego busca conmigo Efesios capítulo 4. Y mientras que tú encuentras ahí Efesios capítulo 4, voy a orar. Señor, es en tu nombre que nos reunimos aquí, es para escuchar de ti, es para conocer más de ti. Señor, de eso se trata esta reunión. Apartamos el tiempo para abrir tu palabra, para conocerla, para que nosotros podamos ser los que reciben el beneficio de ella, para madurar, Señor, en nuestro caminar contigo, para que ya no tengamos que tomar leche, sino que podamos comer carne. Y eso solo sucede a través de tu palabra. Así es que, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Sabemos que sin Él no vamos a recibir nada. Va a ser algo que retiñe, Señor, sino que es necesario, Padre, que tu Espíritu more en nosotros y que sea derramado sobre de nuestras vidas. Así es que pedimos eso, Padre. Y tú, como siendo un buen Padre, tenemos la certeza que nos lo das. Así es que, Padre, yo pido por corazones abiertos, listos, dispuestos, sin distracción, para recibir de ti hoy. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, esto no es parte de mi mensaje, pero durante la alabanza sentí como que era necesario. Si lees ahí en versículo 11 de Efesios 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si me gana la emoción, perdóname, pero les tengo que decir, algunos tienen poco tiempo que me conocen, y cuando mi esposa y yo llegamos a México y empezamos a orar para que Dios nos llevara a plantar una iglesia, no sabíamos qué iba a ser aquí. Ustedes saben nuestra historia. Pero el Señor le dio a mi esposa este versículo para mí, y ella me lo compartió antes de salir de Estados Unidos. Y sabíamos que Dios nos estaba mandando a pastorear una iglesia, pero no sabíamos qué iban a hacer ustedes. Y más allá, para enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Fíjate, ahí en verso 11 dice que a unos profetas, apóstoles, evangelistas, y luego pastores y maestros. Yo creo que yo entro ahí entre pastor y maestro. No soy evangelista, no soy bueno para eso, no es mi don. Lo puedo hacer, puedo compartir el evangelio, pero no es como lo que Dios me ha llamado a hacer. No me voy a meter en apóstoles y profetas ahorita, porque ese es otro tema. Pero sí sentí que Dios me había llamado a pastorear y a ser maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el punto de esta iglesia. Es la razón por la cual estamos aquí, para que tú conozcas lo que dice la palabra y de ahí
encuentres tu lugar en esto y vayas y hagas lo que dijo Jesús en Mateo 28, que ir a ser discípulos de todas las naciones. Y luego fíjate lo que dice, enseñándoles, ¿verdad? Para ser enseñado se requiere ¿un qué? Un maestro, no un predicador. Un predicador, al incrédulo se le predica, ¿de acuerdo? Porque el incrédulo necesita conocer la cruz, saber qué hizo Jesús en la cruz. Y un predicador predica, pero si yo les predico y les predico y les predico cada domingo, y tú dices, yo ya tengo 5 años que acepté, nunca vas a crecer. Jamás va a haber crecimiento en tu vida, porque te seguimos predicando y predicando y predicando, y es bueno, no es malo, es necesario. Todos necesitamos la predicación del Evangelio. Pero más allá, después de recibir, necesitamos ser enseñados, instruidos en la palabra. Y antes de empezar, les tengo que decir que los quiero mucho. Hoy, quizá para algunos de ustedes, no sé, va a ser la última vez que te voy a ver, porque lo que voy a decir quizá no te va a gustar, o vas a verlo de una manera totalmente diferente y jamás vas a volver aquí. Si eres tú y si eso pasa hoy, cuando nos topemos en la calle, por favor no me evites, porque seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Seguimos siendo hijos de Dios, ¿de acuerdo? Si tú no estás de acuerdo con lo que vamos a ver hoy, que es palabra, no la quiero adulterar de ninguna manera, pero probablemente tú vienes de una iglesia, y muchos de ustedes sí. Sí, son pocos los que han nacido en Cristo aquí en esta iglesia. Muchos de ustedes han nacido en otras iglesias y vienen de otras enseñanzas, de otros hábitos en la iglesia, y quizá lo que vas a ver hoy vas a decir, oye, eso no fue lo que me enseñaron, y más allá eso no es lo que yo creo, y vas a tomar una decisión para ya no volver. Que Dios te bendiga, busca la iglesia que Dios te quiera. Y parece como una prédica para despedirlos a todos, ¿verdad? No lo es. Yo quiero que vengas aquí. Pero créeme, cuando yo armé este estudio, empiezo yo desde el viernes a preparar, termino por el sábado, y luego empezaron a entrar algunos de ustedes. Supe que iba a haber choques con lo que iba a decir. Y es muy fácil para mí cambiar y decir, pues vamos a saltar capítulo 12 a 14 porque no lo quiero hablar. Y es mejor para mí, ¿sabes para qué? Para que tú sigas viniendo aquí y para que se llenen las sillas y para que esta iglesia crezca y quizás vayamos a 2 servicios y lo demás. Pero Dios no me envió aquí para crecer a una iglesia en cantidad, sino en profundidad. Para que ustedes crezcan en el conocimiento de Él y para que maduren. ¿Están conmigo? Créanme, cuando llegué, parte de mí mejor se quería ir, porque lo que voy a compartir hoy es pesado, es fuerte, y lo sé. Y para algunos de ustedes van a decir, pero a mí no me enseñaron así. Yo no tengo ninguna agenda, yo no tengo, si tú ya no vuelves, me va a doler el corazón. Pero yo vine y tú tienes que saber que estamos aquí para estudiar la palabra y no vamos a saltar ni un versículo. Todo lo vamos a ver en su totalidad. ¿Por qué? Porque es para provecho para ti y para mí. Entonces, con eso en mente, una advertencia más. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en una introducción y vamos a ver versículos 1 al 7. Tenía toda la intención de ver 1 al 11, pero no vamos a llegar ahí. Entonces vamos a ver 1 Corintios 12, 1 al 7, y véanlo, lo voy a leer y luego lo empezamos a desmenuzar. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es interesante porque dejamos una instrucción de Pablo e inmediatamente nos encontramos con otra. Hay como por capítulo 7, Pablo empieza a contestar preguntas que la iglesia en Corintio tenía. Esta iglesia empezó de nada, o sea, era Pablo llegando a Corinto, predica en la sinagoga, lo echan fuera de la sinagoga y a un lado, dice la palabra, de la sinagoga estaba la casa de un hombre llamado Crispo. Y Crispo le permite entrar, Justo, Crispo era el sumo sacerdote. Justo le permite entrar a su casa y ahí nace la iglesia en Corinto, con una persona. Y el próximo versículo ahí dice que Crispo, que era el sumo sacerdote, entonces llega a conocer y de ahí empieza algo. Y siempre que algo empieza con una persona o dos personas y luego crece, algo pasa. Y normalmente lo que sucede son problemas, son argumentos, son desacuerdos y por eso tenemos esta carta. Por eso Pablo la escribió. Y yo le doy muchas gracias a la iglesia en Corinto por la necedad de ellos, por la locura, por los problemas que había ahí en esa iglesia, porque si no fuera por ellos, nosotros no tendríamos esta joya que tenemos aquí en Primera de Corintios. Es una joya total para la iglesia, para nosotros, es una joya. Y ustedes saben, la mayoría de esta carta, los que han estado aquí con nosotros, ha tenido como ese efecto, lo puedo comparar como a un medicamento que no sabe bueno, pero es para tu beneficio, es necesario para tu salud. Tú sabes lo que digo. En mi casa hay un medicamento que le damos al güerito rojo y hay uno azul. No sé cuáles son, no me digan, mi esposa sabe cuáles son, pero a él le encanta el rojo. Y cuando ve que va a tomar el rojo, sí, dámelo, pero cuando ve el azul, o sea, empieza a llorar, no lo quiere ingerir, pero saben, es de la misma manera. O así como al güerito le gusta el jarabe rojo, pero no el azul, ambos son de beneficio para nosotros. Solo que uno nos cuesta más trabajo ingerir que otros. Y estos capítulos es exactamente eso. Aquí en capítulo 12, 13 y 14 tenemos uno de esos medicamentos que vas a... No sabe bueno, o sea, no me gusta. Sabe un poco amargo. Pero es necesario, es importante para nuestro crecimiento. Entonces, capítulo 12 a 14, Pablo aborda un tema que ha aterrorizado a la iglesia desde entonces: los dones del Espíritu. Es triste, pero este tema ha dividido a la iglesia en lugar de unirla. Y sabes, esa no fue la intención de Dios. Ya vimos en Efesios que el enseñar la palabra es para la unidad de la iglesia. Pablo lo dice perfectamente en los versículos previos a los que les leí, ahí en Efesios 4, versículo 3, se los leo, dice: esfuércense, fíjense, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios
y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y luego dice esto en versículo 7, pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Este problema ha perjudicado a la iglesia por cientos de años. Noten que Pablo dice, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu. Por eso digo que si lo que vamos a ver hoy no cuadra con lo que tú piensas y ya decides ya jamás venir a esta iglesia, está bien. Pero cuando nos veamos en la calle, seguimos siendo hijos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces hay que saludarnos, hay que no evitarnos, hay que reconocer esas diferencias si lo hay y decir, pues a lo mejor, pero tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Jesús y eso es lo que importa. Entonces, por favor, te pido que consideres eso si tú decides tomar esa ruta. Lo que Dios nos dio para la edificación del cuerpo, el enemigo lo ha usado para interrumpir esta unidad del Espíritu. Y sabes, el enemigo va ganando en esa batalla. Ha dividido al cuerpo. Son dos cosas que normalmente divide a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia no estoy hablando de nosotros, sino que estoy hablando de la iglesia en general. ¿Sí? En su totalidad, no hablando de denominaciones. Dentro de todas las denominaciones protestantes, cristianas, ha habido una división acerca de estas cosas. La primera es un debate. Y la pregunta de ese debate es, ¿son los dones aplicables o pertinentes para hoy? Actualmente, ¿son aplicables? Son para hoy, existen los dones hoy. Hay unos, y si has estado en la iglesia por un buen tiempo, en general, vas a saber que hay algunos que dicen que los dones cesaron. Quizá tú has hablado con uno de ellos. A ellos se les llama cesacionistas. Y un cesacionista, y no tengo que nombrar o señalar cuáles son, porque realmente no sé, o sea, sé de una o dos denominaciones que tienen ese punto de vista, pero de nada te sirve, porque la otra vez que pases por esa iglesia va a decir, mira, cesacionistas, ¿verdad? Y no es el punto de esto, sino que el punto es que tú sepas lo que sucede dentro de la iglesia. Y así como el nombre lo dice, el cesacionista cree que los dones cesaron en la era apostólica. O ellos creen que Dios puede realizar milagros. Eso sí lo creen, pero que ya no usa a individuos como a ti y a mí para hacerlos. ¿Están conmigo? Creen en Dios, creen en el Espíritu Santo, creen en Jesús, son hermanos en Cristo, pero ellos creen que los dones han cesado. Entonces, cuando se terminó de escribir la Biblia, que esos dones también cesaron. Entonces, una iglesia que cree así no tiene ninguna evidencia de los dones, de lo que tú vas a leer si aguantas en capítulo 12, 13 y 14. No hay ninguna evidencia. Tú vas y no vas a ver absolutamente nada de esto. No permiten que se ejerzan los dones, mientras que otras iglesias tienen otros puntos de vista. Piensan que los dones son vigentes para hoy en día, son aplicables y por lo tanto permiten que esos dones se ejerzan en el cuerpo de Cristo. Como iglesia, como Calvary Chapel, de hecho como no decimos que no somos denominación, pero creo que ya lo somos, como denominación, nosotros creemos que los dones son para hoy en día. Que Dios sigue haciendo lo que hizo en el libro de Hechos. Creemos que nosotros formamos parte de ese libro de Hechos, que el libro de Hechos aún todavía se está escribiendo y que nosotros somos parte de eso y que tú puedes formar parte de lo que Dios está haciendo hasta que Jesús regrese por nosotros. Creemos que no cesaron
y que Dios desea usar al ser humano para llevar a cabo unidad por medio de los dones. Así que 2 puntos de vista, los que dicen que cesaron y los que dicen que son aplicables hoy en día. El problema entonces es este, y lo que sucede de ahí, porque si te pones a pensar en el espectro, en la gama, tienes a los que dicen que cesaron acá, ¿okay? Entonces no experimentas nada. Pero al otro lado de la gama, del espectro, tienes a los que sí creen y es como un abuso, si lo puedo decir, de los dones del Espíritu. Lo que pasa es los cesacionistas ven ese abuso de los dones y dicen los dones cesaron, no existen para hoy. Es una locura lo que está sucediendo ahí. Y por lo tanto, ¿sabes lo que pasa? Se convierten en una iglesia sin poder. Se convierten en una iglesia muerta. Y quizá tú has entrado a una iglesia y se siente como que está muerta. O sea, ¿es funeral o es iglesia? ¿Qué está pasando aquí? Y es porque no permiten que el Espíritu Santo entre. O sea, tú quédate allá y nosotros acá. Y Dios, tú haz tus milagros, sana al que tú quieres. Y más allá tienen razón, porque el hombre no sana, Dios sana. ¿De acuerdo? Vamos, mira, 12, 13 y 14, vamos cuando terminemos 12 vamos a estar como llenos de dones. Es interesante porque de todo lo que Pablo habló, solo a este tema le dedica 3 capítulos. A ninguna otra cosa le da el tiempo como a esto. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Sabía cómo es que el enemigo ha entrado y cómo ha habido un abuso de esos dones y por lo tanto ya no hay unidad en la iglesia. Fíjate, lee y no vas a encontrar ninguna otra. Estamos por terminar. Son solo 15 capítulos, 16 capítulos en Primera de Corintios. Entonces ya estamos por terminar. En ninguna otra cosa hemos visto que le ha dado este tipo de espacio en su carta. Entonces ellos dicen, no existen, no hay poder. Y se puede decir que los cesacionistas le tienen miedo a los dones. Y sabes, con toda razón. Con toda razón. Las atrocidades que se ven en unas iglesias dan miedo. Dan miedo. Hay cosas que se han visto en la iglesia que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, no tienen nada que ver con los dones del Espíritu, ni lo que dice nuestro texto, pero aún lo hacen. Y es una vergüenza para la iglesia. Hace poco, quizá tú viste el mismo video. Vi un video de un pastor, no sé, estaba en la África, creo, y no entendía lo que decía porque obviamente hablaba en otro idioma, pero vi a un pastor delante de un púlpito en un grupo de ese tamaño o más grande, tratando a la gente como ovejas literales. Y están sentados como ustedes, y de pronto él dice una palabra, una frase, no sé porque no la entendía. Quizás dice, vamos a dejar que fluya el Espíritu, porque así pasa. Hay una iglesia en Juárez que dicen durante sus alabanzas, el Espíritu viene y está allá, y el Espíritu está allá, y luego, no, está allá, y luego cuando dice el pastor está allá, todos se caen. No, está acá, como que tiene que huir el Espíritu. Pero este hombre tiene a la gente y dice su palabra, y uno por uno se ponen a gatas y empiezan y vienen no todos, me imagino que unos estaban de visita, estaban diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pero uno por uno vienen y gatean como ovejas literales y se rodean alrededor de este pastor. Y están ahí y están, o sea, imagínate lo que son ovejas. Y me imagino que él como pastor, que realmente es un ministro, que es un remero, que es un siervo de los más bajos, lo que debe de ser el pastor,
Pero Él se ha puesto en un lugar donde se ha exaltado y por su palabra fluye el Espíritu. Y estas personas se convierten en ovejas y gatean hacia Él. Y luego estando ya ahí, Él les da una orden y ellos se caen. Como perros que les quieren... ¿Tú sabes cuando un perro se acuesta y quieren que le rasques la panza? O sea, es tristeza, pero se acuestan así y están tirados. Y son personas. Y este hombre así los ve y luego dice otra palabra y se paran y empiezan a andar como ovejas. Es una vergüenza, hermanos. Y eso sucede dentro de la iglesia cristiana. Eso no es ningún don y menos es el Espíritu. Es una locura. Otra cosa que se ve hoy en día mucho en la iglesia, porque a lo mejor eso es un poco extraño, ¿no? Y dices, eso no lo hemos visto. Pero hay otras ocasiones donde durante la alabanza o no sé cuándo empieza a caer oro del cielo, ¿lo has visto? Del techo. Y dice, ¿y sabes lo que es? Es brillantina. Es brillantina. Yo conocí a un hermanito que estaba en una de esas iglesias en Durango. Y fíjate, él es invidente, pero él iba con su esposa y ellos llegaban temprano y uno de esos días cuenta la esposa que llegaron como muy antes de que deben de llegar los feligreses, pero llegaron y estaban sentados y a ellos les tocó ver a la persona que tiene el ministerio de la brillantina. Y lo que pasa es que él, haciendo los abanicos, por arriba de los abanicos, le ponían brillantina. ¿Okay? Entonces los tienen apagados. Pero cuando se llega el momento y ya tienen toda una rutina, se llega el momento, tú con los ojos cerrados, quizá el líder de alabanza dice, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos para entrar a este tiempo de alabanza, del mover del Espíritu Santo, para ver lo que... yo nunca he ido a una de esas iglesias, entonces yo no sé cómo está la cosa. Y mientras que tú estás con los ojos cerrados, le prenden y empieza a caer esta cosa y dices tú, órale, ¿y esto qué? Eso no es ni don ni espíritu, es brillantina, ¿ok? Lo tienes que saber. Otra cosa que me fastidia mucho, y aquí vamos a pasar un poquito de tiempo, es el tumbar de la gente. Así sucede, el pastor llega. De nuevo, yo solo lo sé porque por lo que he oído y por lo que he leído, y créanme, o sea, yo quiero ser una persona estudiosa, entonces yo leo mucho, yo veo mucho, yo estudio mucho, yo hablo con gente, pero yo personalmente nunca lo he experimentado, pero sí lo he visto en videos y lo demás. Y lo que sucede normalmente es que el pastor viene y se forma la gente, o quien esté ejerciendo la cosa, y ponen la mano sobre la persona o a veces simplemente con una palabra. Vi a un hombre en una conferencia de jóvenes, así con rastas y todo bien cool, predicando y predicó y luego empezó esto y él se bajó entre la gente y les decía, ¡cáite! Y se caía la persona, ni les tocaba, ¡cáite! ¡Cáite! Y se caían. Y la única manera que tú sabías que él estaba contigo porque te daba el olor del cilantro y de la cebolla que él había comido. Porque tú no sabes, tú estás con los ojos cerrados, pero cállate, caray, aquí está. No, y se caían. Ese no es espíritu, ese es cebolla y cilantro. Pero tienes que saber, usan versículos de la Biblia para llegar a eso. Si quieres anotarlo, no tenemos el tiempo para verlo todo, pero usan versículos como Apocalipsis 1:17. Léelo conmigo, vamos a verlo. No tengo intención de verlo, pero se me hace importante que tú no tomes mi palabra, sino que veas lo que dice la palabra. Apocalipsis 1, versículo 17. Donde dice Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién le está tocando? ¿Quién está ahí con él?
¿Quién es el primero y el último? Jesús, ok. Muy bien, usan ese tipo de versículo. Usan Ezequiel 1:28, lo puedes anotar, leerlo después. Usan Daniel 18, 17 y 18. Y otros para justificar este tipo de cosa. Del tumbar, de que caes como muerto. Esa es la idea de ellos. Pero tengo unos problemas con estas cosas, te los digo. En los versículos son tres cosas. En los versículos mencionados, Apocalipsis, Ezequiel y Daniel, y quizá hay otros, los que se postran lo hicieron a respuesta a ver a Jesús en Apocalipsis, como lo acabamos de ver, o a un ángel en Daniel, en Ezequiel y en otros. Mientras que en la práctica no bíblica de esto se postran y caen con el toque de un ser humano. ¿Sí notas la diferencia? Es una gran cosa. Créeme, si Jesús se pone delante de mí y me toca, me voy a caer. ¿Te acuerdas cuando vinieron a él en el jardín para tomarlo preso? Cuando le preguntan, ¿tú eres Jesús? ¿Él qué dice? Yo soy. ¿Y qué pasa? Se cayeron todos. ¿Pero quién estaba hablando? Jesús, no un pastor. Otra cosa que no cuadra con esto es que en la Biblia esto sucede muy pocas veces. O sea, tú la puedes leer en su totalidad y vas a ver que son muy pocas veces, mientras que en la práctica no bíblica se caen a montones. O sea, uno tras el otro, pero bíblicamente pasó es raro que pase eso. No pasó muy seguido. Y la tercera cosa, en la Biblia todos, absolutamente todos, se cayeron o algunos se postraron en sus caras. Otros unos cayeron, me caí, como dice Juan. Mientras que en la falsificación de esto se caen hacia atrás. ¿Por qué? Porque son empujados. ¡Fum! Y se caen. Escúchenme bien. No hay ninguna base bíblica para este tipo de concepto. No hay. No lo vas a encontrar. Si alguien se aferra a que una energía o que una fuerza, el espíritu los tumbó, puede que sea posible, pero créeme, no fue el Espíritu de Dios. No es bíblico. Y para algunos vas a decir, pero es que a mí así me enseñaron. No, disculpa, no conoces tu Biblia. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu, no es don del Espíritu ni manifestación del Espíritu. Si tú quieres evidencia del Espíritu, si tú quieres que el Espíritu fluya a través de ti, escribe Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu y tú empiezas a hacer esas cosas. Busca paz, busca paciencia. ¿Cuáles de nosotros no necesitamos paciencia con nuestra familia? Paciencia en nuestro trabajo. Paciencia ahí les va, con los vecinos. Pone la música todo lo que da hasta las 4 de la mañana, ¿no te ha tocado? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que venimos aquí, nos caemos, aquí no, pero a donde tú vayas, y sales igual a antes, y te topas con tu vecino y no tienes paz. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que el Espíritu fluya a través de ti. El Espíritu es Gálatas 5, 22 y 23. Es absurdo lo que sucede y por lo tanto la gente nos ve como locos. De hecho, que si sigues viniendo a la iglesia, lo vamos a ver. Pablo mismo lo dice. No lo vamos a hacer para los que vengan, no nos vean y digan, ¿están locos o qué pasa? Entonces, regresando a los dones mencionados en la Biblia, nosotros como iglesia
deseamos estar en medio. No somos cesacionistas, no somos aquellos que abusan de los dones normalmente, y no lo digo para ofender a nadie, pero los pentecostales carismáticos están acá en este lado. ¿Sí? Son los que normalmente hacen eso. Vamos a hablar mucho de lenguas, entonces hoy no nos va a tocar, pero eso se ve normalmente acá de este lado, el abuso, el mal uso, mejor dicho, de los dones. O acá donde dicen no existe nada y no quiero nada que ver con eso. Nosotros deseamos tener un equilibrio, deseamos estar en medio. No decimos que cesaron los dones, pero tampoco queremos abusar de ellos. Nuestra postura es una que hace lo siguiente: ve lo que dice la Biblia y de esa manera ejercemos los dones, pero aquí está el riesgo con esto. Por no querer ser como los que abusan de los dones, nos hemos hecho aprensivos. Y por lo tanto, también un poco desconfiados. Y vemos, o sea, estoy hablando de mí, vemos algo ¿verdad? Como que se va a descontrolar esto, ¿no? Y al rato van a andar colgando de los ventiladores. Sí, entonces es una aprensión que yo tengo, o sea, tengo que ser honestos con ustedes. Por no querer ser como el que abusa de los dones, desconfío. Entonces yo requiero de sus oraciones, porque leo la Biblia, veo lo que dice de los dones, veo que son vigentes, pero confieso que me he ido al lado de desconfianza por el abuso de los dones, porque yo no sé dónde has andado tú, y desconfío, pero no lo quiero. Porque yo sé que Dios nos ha dado los dones para hoy en día. Lenguas, profecía, sanidad, todas esas cosas que vamos a ver en los próximos domingos, Dios nos los ha dado para hoy en día. Quiere que nosotros los usemos. Pero hay algo que sí sé. Los dones nunca fueron dados a la iglesia para tomar el lugar de la palabra de Dios. Entonces tú te puedes dar cuenta si a la iglesia que tú decides ir, o si esta es tu iglesia, o si visitas otra iglesia, qué tanto énfasis le ponen a eso o a la palabra. Dios jamás nos dio los dones para que tomen el lugar de la Biblia. Entonces, si en el servicio se la pasan en los dones, en la alabanza, y que 2 horas de alabanza y 15 minutos de palabra o lo que sea, tú ya sabes que vas mal. Una iglesia que tiene su enfoque en dones más que en la palabra está en error. ¿Por qué? Porque dice Pablo que la fe es por oír, y oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nos dice Pablo que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento y para que abandonemos el pecado. ¿Cómo crece nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Cómo conocemos de la bondad de Dios? Si tú ahorita estás en pecado y necesitas arrepentirte de algo, ¿cómo vas a llegar a conocer de eso? En la palabra de Dios, cuando Dios te la exponga y tú la veas y la leas y digas: perdóname, Señor, perdóname. Entonces aquí en esta iglesia siempre vas a experimentar palabra, y de ahí para allá vamos a dejar que Dios nos dé dones para el beneficio de los demás. Ese es el punto de los dones, para el beneficio. De hecho que vamos a empezar a ver, les dije que me iba a tardar en esto. Y vamos a hacer todo lo posible para... A ver, yo no tengo apuro, entonces vamos a darle hasta donde nos permite el tiempo, y vemos el resto la próxima semana, ¿sí? Si regresa Jesús entre la semana, pues allá platicamos en el cielo. Pero ahorita quiero ver esto, versículo 1 a 3, vamos a ver para quién son.
porque hablando de dones, vamos a ver para quién son los dones, versículo 1 a 3. Y luego versículo 4 a 7, de dónde son. Entonces, como subtítulo ahí, nunca te di el nombre del mensaje, es instrucción sobre los dones del Espíritu. Discúlpame, instrucción sobre los dones del Espíritu. Y le puse los dones del Espíritu y no los dones espirituales, porque los dones son del Espíritu, no son tuyos. Son del Espíritu. Entonces esta instrucción vamos a ver en estos versículos 1 a 3 para quién son, 4 a 7 de dónde son, y verso 8 a 11 cuáles son. No vamos a llegar a cuáles son, entonces vas a tener que venir la próxima semana para ver eso. Pero ve conmigo para quién son. Dice versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. En el texto original, en los manuscritos originales, la palabra dones no estaba ahí. Los dones, quizá tu Biblia lo tienes en cursiva o en itálico, se dice, donde están así como ladeadas las... No sé, pero en los manuscritos originales decía: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los espirituales. No decía dones, no dice dones, de los espirituales. Antes de decir para quién son, ahorita sí va a decir dones, pero aquí en este versículo no. Entonces, antes de decirles para quién son los dones, quiero que noten que Dios anhela que tengamos entendimiento acerca de ellos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Tenemos unas cosas fuera de orden. Dice: no quiero que ignoren acerca de. Esa palabra ignoren, fíjate, es equivocarse. O en el griego es también pecar por errar. Que para mí, como el pastor, es algo pesado pensar que yo puedo pecar por enseñar equivocadamente acerca de los dones. Dice: no quiero que ignoren, no quiero que pequen en error por no saber lo que son los dones. Entonces, dos cosas. Uno, no son un misterio. No, los dones no fueron dados para que unos sepan y otros no lo sepan, sino que Dios te ha dado a ti el entendimiento completo siempre y cuando tú eres hijo de Él, has puesto tu fe y confianza en Jesús, tienes el Espíritu que mora dentro de ti, te ha dado el conocimiento para que tú sepas cuáles son los dones. No necesitas que alguien te los dé. No sé si eso sucede en la iglesia, donde alguien como que te apunta los dones. Tú tienes este don, tú tienes el otro. Espero que no, yo no sé si eso pasa, pero no debe de ser así. Entonces no es un misterio. Y la otra cosa es que yo tengo toda intención de compartir solo lo que dice la Biblia y no mi opinión y mi idea. Vamos a ver Biblia y solo Biblia, porque ya basta con pastores metiendo aquí la mano donde no deben. Tú quizá, como dije, tienes otra opinión o te han enseñado algo diferente, no sé. Pero te voy a pedir que no faltes, por lo menos hazme este favor, no faltes en las próximas semanas para ver exactamente lo que dice la Biblia y no lo que dice una persona. ¿Sí? Y luego tú de ahí ya puedes tomar tu decisión. ¿Sabes? Lo escuché todo, pero aún yo esto es lo que quiero hacer. Adelante, hazlo. Te amo, eres mi hermano o hermana en la fe. Te respeto tu opinión, pero por lo menos tú ya vistes lo que dice la palabra. Entonces no quiero que se equivoquen, verso 2, porque saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva, a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y sin perder más tiempo, los dones, por si preguntas para quién son, los dones son para el creyente y solo para el creyente. Les dice: ustedes cuando eran gentiles, o esa palabra es incrédulos, le rendían culto a ídolos y eso no era de Dios. Entonces, evidentemente,
Había personas que estaban en la iglesia que parecía que ejercían dones, pero no lo eran. Y aquí la Biblia misma la dice: el que no está conmigo está contra mí. Entonces no puede ser del enemigo y ejercer dones espirituales. En pocas palabras les dice: en un tiempo no tenían acceso a los dones, pero ahora sí. En un tiempo andaban extraviados, se llevaban a ídolos mudos. Más allá, en verso 3, como dije, había aquellos que se creían espirituales o conectados al Espíritu de Dios, pero fíjate, llamaban a Jesús anátema. Algunos teólogos piensan que Pablo está hablando de los exorcistas judíos que había en ese tiempo. Si dices: yo nunca he oído de eso, anota Hechos capítulo 19, lee como por ahí de versículo 8 al 20 y te vas a topar con una historia de exorcistas judíos. No tengo tiempo para ver toda la historia, pero entre comillas hacían milagros, sacaban quizás espíritus de personas, pero no era bajo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque llamaban a Jesús anátema, eran judíos, habían rechazado a Jesús. ¿Están conmigo? Entonces probablemente, no sabemos si es a lo que está hablando aquí Pablo, pero se presta para eso. Y entonces hacemos la palabra. ¿Cómo puede uno saber si los dones son para él o no? ¿Son para mí o no los dones? Pablo dice aquí que la seña es lo que has hecho con la verdad de Jesucristo. Si tú llamas o rechazas a Jesucristo, entonces eso no proviene de Dios y por lo tanto tú no tienes acceso a los dones. Pero si tú has puesto tu fe y confianza, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino que por el Espíritu, entonces ya sabes y tienes muy claro que los dones son para ti. Entonces, si tú eres creyente esta mañana, los dones son para ti. Tú tienes acceso a ellos, Dios te los quiere dar. Entonces son dos cosas muy fáciles. Dios quiere educarnos para que no erremos en cuanto a los dones. Y la segunda cosa es que los dones son reales, son del Espíritu, son para los que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, esta mañana, si tú eres creyente, en estos 3 versículos tienes la certeza que son para ti. Y no importa, nota que no lo califica con lo sabio que eres, con lo útil que te sientes, con lo preparado o lo digno que te sientas, porque creo aquí ninguno de nosotros nos sentimos dignos, sino que los dones son del Espíritu dados a los que llaman a Jesucristo Señor. Y ese es el único requisito para los dones, para todos, para ti. Ahora vean de dónde son. Ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nota que hay 2 palabras que se repiten 3 veces en estos versículos: diversidad y mismo. La palabra diversidad se refiere a una distinción cuanto a la distribución a diferentes personas. Es decir, dones, ministerios y operaciones son las 3 cosas de las cuales nos habla aquí. Son distribuidas por Dios a quien Él quiera, cuando Él quiera. ¿Estás conmigo? Eso es esa diversidad. Entonces, que nos quede muy claro que los dones provienen de Él y Él es el que nos los da. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Porque simplemente te puedes hacer la pregunta: ¿lo mereces? No. ¿Podemos con ellos? O sea, ¿de veras puedes con el don de sanidad? No. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a la mujer con el flujo de sangre de 12 años? Dice la palabra que él percibió que algo salió de él. ¿Te acuerdas?
Y era Jesús. ¿Ahora tú y yo podemos con ese tipo de poder? Absolutamente no. Si Él percibió que algo salió, yo creo nosotros caeríamos ahí muertos. Nos extraería todo lo que Dios. Si es que pensamos que proviene de uno. Pero cuando es el Espíritu, Él obra a través de su gente. ¿Aportamos algo? Absolutamente no. Absolutamente nada. Y aún Dios nos ama y nos quiere bendecir con estas cosas espirituales. Menciona dones. Esa palabra dones, fíjate, es una dádiva de gracia. Ese es un don, literalmente la palabra significa dádiva de gracia. Es nuestra palabra en español carisma. Carisma. Es gracia o dones que denotan poderes extraordinarios que distinguen a los cristianos y les permite servir a la iglesia de Cristo. Es gracia, un don es tú compartiendo gracia a los demás. Gracia a los demás. Ministerios es simplemente servicio. Aquellos que realizan órdenes de otros. Es nuestra palabra diáconos. ¿Qué hace un diácono en la iglesia? Toma la orden del pastor, de la iglesia, de lo que sea, lo que él está haciendo y lo ejerce. Es un ministerio, por decirlo así. Y luego usa la palabra operaciones, que es enérgama. La palabra es literalmente energía para hacer algo. Pero no sé si te fijaste ahí la Santa Trinidad. Si te fijaste, fíjate que dice, ahora bien hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu Santo. Y luego hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿cuál Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante, en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, cuando se menciona a Jesús, se menciona como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Búscalo la otra vez que empieces a leer tu Biblia, busca cómo se menciona. Hablando de Él, siempre que se habla de Jesús, se habla como nuestro Señor. Entonces tenemos el Espíritu en versículo 4, al Señor, a Jesús en 5, y luego hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, dones, ministerios y operaciones. Y el último versículo, sé que hace calor, vamos a verlo rápido, dice verso 7, pero cada uno les he dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, una vez más, ¿de dónde vienen los dones? Del Señor, de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no sé si has pensado por qué fue que Dios le dio dones, a los seres humanos. Yo me he preguntado muchas veces, porque Él siendo Dios, ¿a poco no lo pudo hacer Él mismo? Y a veces me pregunto, ¿por qué nos involucró? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué nos ha dado ese poder? ¿Por qué ha compartido ese poder con nosotros? Si Él bien podía haber ejercido todos los dones sin nosotros, y más allá, todos sabrían que era Él, porque no hubiera duda o pregunta, esta cosa, la carne, que quiera recibir el mérito por lo que ha sucedido. En un tiempo yo pensé que era y que nos había involucrado el Señor para darle testimonio al no creyente. La idea que yo pensé era que ejercemos los dones de Dios y que los demás lleguen a conocer al Señor, pero no es cierto. Realmente no es para eso. ¿Saben por qué? Porque lo que suele suceder es que exaltamos a quien Dios usó y no a Dios. Y de pronto surgen reuniones presentando al profeta fulano de tal o al apóstol fulano de tal que sana las enfermedades, y vengan a ver ¿a quién? A la persona y no a Dios. Y se llena el lugar porque quieren venir a ver este ser humano. Entonces se escucha bonito, ¿no? Dones para llevar a la gente a Cristo, pero la carne se entromete y en lugar de llevar a la gente a Cristo nos llevamos
los llevamos a la persona que Dios usó y no se vale. No se vale. En mi opinión y por lo que yo leo, veo que los dones no fueron dados para evangelizar o para traer a los incrédulos a Jesús. Creo que la respuesta la tenemos en este versículo. ¿Por qué nos ha dado los dones el Señor? Véelo conmigo. Dice que es ¿para qué? Para provecho. Para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. Es para provecho de la iglesia. La frase para provecho significa llevar o cargar algo juntos al mismo tiempo. Es para el provecho de todos. Uno de los teólogos que yo estimo mucho, Gill se apellida, lo explica de esta manera. Dice, para provecho es esto, es no por ganancia, como pretendía Simón el mago. ¿Recuerdan Hechos capítulo 8? Cuando Felipe llega a Samaria y él ve que ponen manos en la gente. Yo quiero eso, les pago para tener el Espíritu. Y lo regañan, ¿recuerdan? Lo regañan a este hombre. Era mago, y más allá él estaba haciendo señales milagrosas anteriormente, pero no provenían de Dios. Entonces, no como Simón el mago, ni para alentar el orgullo o la envidia, ni para formar y fomentar divisiones y partidos, pero los dones fueron dados para el provecho de todos, no meramente privado o de un hombre, sino público, el bien de toda la comunidad de la iglesia, a lo que el menor don correctamente utilizado puede contribuir. Entonces los dones fueron dados para el beneficio de la iglesia, y si de casualidad un incrédulo se roza con lo que Dios está haciendo en la iglesia con sus dones y llega a arrepentimiento, pues ya fue como la cereza en el pastel. Pero los dones fueron dados para nosotros, para la iglesia, para provecho de nosotros. Los dones fueron dados para que la iglesia se alimente y se fortalezca y se una como una sola novia de Cristo. ¿Recuerdas que empecé con decir que los dones han dividido a la iglesia? No fue la intención de Dios. La intención de Dios fue para que nosotros seamos un cuerpo, unidos, no teniendo envidia de los dones de otras personas. Vamos a verlo en el resto de capítulo 12. Nos va a comparar con un cuerpo físico. Ojos, narices, brazos, todo lo demás. Entonces, última cosa. Los dones son para cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo. ¿Eres tú? Dice, sí, yo he puesto mi fe. Entonces, ¿qué has hecho con los dones o el don si nomás te ha dado uno que Dios te ha dado? Otra pregunta, ¿sabes cuáles son tus dones? No tus habilidades, ¿eh? Yo soy súper bueno para jugar fútbol. Sí, es habilidad. Probablemente no es don, como lo tenemos aquí en la Biblia. ¿Sí? No confundas la palabra. Don aquí es, ¿sí recuerdan lo que es? Dádiva de gracia. Dádiva de gracia. ¿Cuáles son tus dones? ¿Lo sabes? Si no, entonces has orado. ¿Le has pedido a Dios, Señor, muéstrame cuáles son mis dones? Empieza con esto, ora, y luego vas a saber, y después de eso puedes usar. Entonces, ora, sabe, usa. No empieces con usar, porque probablemente ni sabes cuáles son. Señor, ¿cuáles son mis dones? Y luego, como tarea, lee los próximos versículos de 8 a 11, ¿okay? Porque ahí nos va a detallar unos dones, pero no solo eso, les voy a dar más tarea. Lee versículo 28 también, de este mismo capítulo, porque ahí en 28 también detalla dones. Y luego finalmente lee Romanos 12, de 6 a 8.
porque igual ahí nos va a hablar de los dones. Ve orando. Tarea quiero que todos lo hagan. Si es que decides regresar la próxima semana, ¿verdad? Quizás solo va a ser mi esposa y yo. Entonces, Jen, tú lee, ¿ok? Porque vamos a verlo. Ora, pídele a Dios que te dé entendimiento acerca de los dones. Y nos vemos la próxima semana para ver a los dones uno por uno. Las próximas semanas los vamos a detallar así. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede usar en la iglesia? Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo directo que es. Gracias por los dones, Señor, que tú nos has dado. Señor, como pastor, yo te pido perdón por mis colaboradores que quizás han distorsionado lo que dice tu palabra acerca de este tema. Pido, Señor, que nos unas y que no nos divida este tema. Señor, tú nos has dado una multitud de versículos para tener el entendimiento correcto acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque tú sabías, Señor, que el enemigo iba a tomar la oportunidad para entrar y para engañar y para distorsionar lo que tú nos diste para el provecho de la iglesia. Así es que, Padre, usa estas próximas semanas para crecer nuestro entendimiento de tu palabra, de lo que es. Y si en dado caso, Señor, que hemos hecho las cosas de una manera incorrecta, está bien. De aquí en adelante podemos verlo como lo es y unirnos a lo que tú estás haciendo, porque yo creo que aún hoy en día tú quieres usar los dones, quieres usar a tu gente, Señor, para el beneficio de los demás, porque son dádivas de gracia. Oh, Señor, te amamos y te damos gracias que nos has involucrado en algo que no tenías que. Gracias, Señor, te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.